Gracias al Señor por ver a cada uno, ver la iglesia bastante llena, gracias a Dios esta mañana. También bienvenidos a los que nos siguen desde sus casas, diferentes partes del mundo. Si, como decía el hermano Miguel, si dijéramos los horarios de todos, nos están siguiendo desde Colombia, desde Chile, gracias a Dios, en Alemania, en Francia. Así que no podemos decir todos los horarios, pero bienvenidos a todos y cada uno. Bien, estamos estudiando, como sabéis, la parábola del hijo pródigo, mal llamada del hijo pródigo porque hemos aprendido durante estas 4 semanas que debería ser la parábola de los 2 hijos perdidos. Los 2 estaban perdidos. Y una de las cosas que nos ha faltado decir, que ya hemos dicho bastante en 4 domingos, pero hay también algo interesante con respecto al hogar. Hogar. Hoy Juanvi y Kelly están, no sé si Juanvi consideraría que regresa a su hogar. A lo largo de los años, pues nosotros nos vamos moviendo diferentes sitios, diferentes lugares, y siempre tenemos en nuestro corazón esa añoranza, esa nostalgia por volver al hogar. El hermano menor se va a un país distante esperando tener una mejor vida, pero se decepciona y como resultado empieza a extrañar su hogar, ¿verdad? Y dentro de nosotros está esa situación, ¿no? Estemos donde estemos, siempre queremos volver a nuestro hogar, tenemos esos recuerdos de volver a casa. Dios ha puesto eso en nuestros corazones, porque realmente hay una casa de donde pertenecemos todos y por nuestro pecado hemos sido destituidos, hemos sido echados de esa casa. Y aquí lo vemos también con respecto al hijo menor. Como resultado empieza a extrañar el hogar y recuerda la comida que tenía ahí en casa de su padre y recuerda cómo eran esos años ahí. Vamos entonces a Lucas capítulo 15 y leamos solo el primer acto de la parábola, el primer acto que es con respecto al hijo menor. Lucas 15, 11 al 24. Del versículo 11 al 24. Vamos a leerlo hombres el 11 y luego mujeres el 12 y así nos vamos, hombres y mujeres hasta el 24 que leeremos todos juntos, ¿vale? En el 11 los varones dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, todos juntos, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias nuevamente por lo que encontramos aquí, Señor. Gracias por tú siendo ese, en la historia, siendo ese Padre misericordioso, Padre amoroso, que espera que tus hijos puedan volver a su hogar. Señor, realmente todos estamos fuera del hogar. Y la única manera de regresar a este hogar es exactamente como lo hizo el hijo menor, reconociendo su pecado, yendo a ti, confesando, diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Señor, ayúdanos en esta mañana a poder todavía extraer más verdades con respecto al hogar, con respecto a la esperanza que tú nos das por medio del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, nostalgia por el hogar. Ahí nos dice, versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Se acordó de la casa de su padre. Muchos de nosotros tenemos buenos y cariñosos recuerdos de nuestro hogar, donde pasábamos pues la mayor parte de nuestra vida quizá, y donde realmente nos sentimos en casa. O sea, yo cuando regreso a México, es verdad, regreso y digo, pues es mi hogar, es donde está mi familia, donde están mis padres, mis sobrinos, pero aún así hay algo que cuando regresas a ese lugar, llegas y dices, algo ha cambiado, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo que yo esperaba, ¿sí? Estoy con mi familia, pero ya la situación no es como yo la recordaba, no es aquellos anhelos que tenía cuando estaba fuera, no se cumplen cuando llego y estoy ahí con mi familia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Mateo Bixby vino aquí en el 2016, todavía teníamos la casa de Torre. Y él me dijo, oye, me gustaría llevar a mi familia a la casa en Torre de la Horadada, porque ahí pasé unas vacaciones estupendas con mi familia cuando era niño y quiero llevar a mis hijos. Y claro, le dimos las llaves y fue para allá. Al regresar me dijo eso, me dijo, algo ha pasado, como que no lo he disfrutado tanto, no sé si es porque ahora estoy en otra situación, soy padre, pero yo lo recordaba diferente, el lugar. Recordaba que había disfrutado muchísimo ese sitio y ahora no es lo mismo. Pues esa es la situación. Los recuerdos del hogar parecen ser poderosamente evocados en ciertas visiones que tenemos, sonidos, incluso olores. Recuerdas entrar a la cocina de tu madre y oler lo que está preparando. Pero solo se excitan un deseo que no se puede satisfacer. Cuando llegas ahí te das cuenta que no es lo que pensabas. Otro ejemplo son las Navidades, ¿sí? Parece que a muchos incluso les decepciona ese momento de o no poder juntarse con todos los que quisiera, ¿verdad? O ya no poder revivir esos recuerdos que tenía con la familia de años pasados y como consecuencia muchos prefieren dejar de celebrar las Navidades. ¿Sí? Es triste, pero cada vez más personas, no sé si tenéis algún conocido o alguna familia que ya no celebran. Tengo algún vecino que me dice, no, yo ya paso de todo eso, ¿no? Y es triste, pero es a lo mejor por eso, porque ya no va a ser como lo recuerdan y prefieren entonces incluso salir de las ciudades, apartarse, irse a otro sitio para dejar las celebraciones a un lado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues parece que hay, en un sentido, algo en el que todos somos como el hermano menor. Todos estamos en el exilio
siempre extrañando el hogar, siempre extrañando días mejores, siempre extrañando el ir y volver a algún sitio donde nos sentimos en casa, realmente. Parece que las casas y las familias que actualmente habitamos son solo posadas a lo largo del camino, pero no son el hogar. Y este concepto sigue ahí dentro de nosotros, evadiéndonos. No hemos llegado a casa. ¿Por qué sucede esto con toda la raza humana? ¿Por qué hay este sentido? Pues porque al comienzo del libro de la Biblia, en Génesis, encontramos que pertenecíamos al Edén. Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en un jardín especial que Dios había plantado especialmente para el hombre, el Edén, y tener una relación especial con Dios, con nuestro Padre Celestial. Realmente pertenecemos a ese lugar, pero hemos salido, hemos sido echados por nuestro pecado. Y desde entonces todos hemos cogido, como dice también Isaías, cada cual se apartó por su camino y deseamos algo mejor, algo dentro de nosotros que no podemos cumplir aquí en esta tierra, realmente. Porque se cumple solamente en el hogar celestial, en el hogar de Dios. La Biblia nos enseña que tal como está dicho en la parábola narrada por Jesucristo, Dios era el Padre de aquel hogar. Y nos enojamos contra su autoridad. Y como el hijo menor, le dijimos, Padre, quiero las cosas que tienes, pero no te quiero a ti. Quiero lo que me das, este cuerpo, quiero este oxígeno, quiero esta vida, pero no quiero saber nada de ti. Y cogimos lo que pudimos y nos fuimos de esa tierra, de ese hogar. Nos apartamos, nos alejamos de él. Por la misma razón que el hijo menor, por nuestro pecado. En búsqueda, según nosotros, de algo mejor. De tal forma que el resultado fue el exilio. Estamos separados de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros estaba así o está así, depende de la situación. Así que, pese a que añoramos cuerpos que corran y no estén cansados, somos sujetos a enfermedades, al envejecimiento y a la muerte. Y aunque necesitamos un amor que dure, todas nuestras relaciones están sujetas a la inevitable entropía del tiempo. Y quisiéramos que nuestra relación fuera perfecta con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero no lo es. Todo se desintegra en nuestras manos, incluso la gente que permanece fiel a nosotros, un día desafortunado muere y nos deja. O nosotros morimos y nos separamos de nuestros seres queridos. Y aunque deseemos hacer una diferencia en este mundo a través de nuestro trabajo, al final experimentamos la frustración sin fin, ya que nunca llevaremos a cabo de manera completa todos nuestros sueños y todas nuestras esperanzas. No podremos, porque somos como el hijo menor. Salió pensando que iba a vivir la vida mejor que estando con su padre y se dio cuenta que no. Tal vez trabajemos duro para recrear el hogar que hemos perdido, pero dice la Biblia que solo existe en la presencia del Padre. Es el único lugar donde realmente estamos en nuestro hogar. Todo lo que podamos hacer aquí no será más que algo pasajero. Allá es donde realmente estaremos en el hogar del que hemos huido. Y luego vemos que este tema se repite en la Biblia una y otra vez, ¿sí? El exilio, o sea, esto que Jesús está diciendo en la parábola es toda una experiencia del Antiguo Testamento. El Edén, más adelante, Caín fue obligado a salir de aquel lugar, a vivir en el exilio por haber matado a Abel. Después Jacob, ¿os acordáis? Jacob engaña a su padre y a su hermano y tiene que salir con su tío Labán.
Más tarde, José es llevado a Egipto, vendido para Egipto. Y luego toda la familia de Jacob se trasladan ahí, a Egipto, son esclavizados, Dios los saca, ¿verdad? Los lleva a la tierra prometida, pero aún su corazón sigue pensando en el exilio. Aunque ya estaban libres y tenían una tierra prometida, conquistada, su corazón seguía en el exilio, lejos de Dios, seguían adorando dioses falsos, seguían haciendo lo que cada quien quería hacer. Y luego vemos, pues, David también vivió como fugitivo porque Saúl quería darle caza y finalmente todo el pueblo es llevado a Babilonia, al exilio. Vemos cómo se repite esto, ¿no? Por nuestro pecado. No es coincidencia de que una historia tras otra contenga lo mismo: salir, ir fuera, no merecer estar donde estamos. Y la única manera de volver es a través del Evangelio, a través de las buenas noticias de que Dios ya te ha acercado por medio de Jesucristo. Y si crees en el Evangelio, entonces estás cerca y puedes estar cerca de Dios, con Dios nuevamente. Esa es la única manera. De tal forma que la raza humana es una banda de exiliados que intentan volver al hogar. De modo que la parábola del hijo pródigo se trata de cada uno de nosotros. Se trata de todos nosotros. En segundo punto, vamos a volver otra vez a Lucas 15. Ya vimos la nostalgia por el hogar. Y ahora vamos a ver la dificultad del retorno al hogar. Fijaos en el versículo 16, aparte de añorar la casa de su padre, dice versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba dar solución a algo que con su padre tendría una solución completa, pero él quería una solución momentánea, rápida, llenar su barriga, cuando con su padre podría solucionar toda su vida, todo su futuro. El hijo menor vuelve en sí hasta que ya está con los cerdos, cuando ya ha caído en lo más bajo. Y esa es la dificultad que tenemos en nuestro pecado de volver al hogar, porque a veces no nos damos cuenta. El mundo no se da cuenta de lo que está pasando, lo que está viviendo, lo perdido que está. Y no es hasta cuando estás con los cerdos, hasta cuando estás alimentando algo tan despreciable para los judíos como los cerdos, que te das cuenta en el lodazal y dices, ¿dónde estoy? Estoy en medio del pecado, estoy en medio de la contaminación, estoy incumpliendo las leyes de Dios totalmente. Y entonces recuerdas el hogar. ¿Pero por qué esperar tanto? Pues porque inevitablemente sabía que su retorno no era fácil. Y muchas veces por eso la gente tarda en volver a Jesús, a Dios, porque saben que no es fácil, que tienen que tragar su orgullo, que tienen que ir con el Padre Celestial y decirle, Padre, he pecado, reconocer que son pecadores. Y muchas veces eso los detiene. Y eso detenía a este joven, porque no fue hasta que estaba con los cerdos que ya se vio en la necesidad de hacerlo. Sus pecados han creado una barrera y no sabe de qué manera puede ser rota esa barrera. Además, sabe que podría ser rechazado y obligado a permanecer en el exilio. Así que de la misma forma la Biblia nos muestra cuán grandes son esas barreras como raza humana para nuestro regreso al hogar. Pensamos que es imposible, pensamos que Dios no nos va a perdonar tantas cosas y muchos peros para no regresar. Pero sobre todo hay dos razones por las que no
no queremos regresar con el Padre? Primero, nuestra debilidad como seres humanos. Nuestra debilidad como seres humanos. Durante el exilio babilónico, los profetas de Israel predijeron un gran retorno y vuelta al hogar por la gracia de Dios. ¿Verdad? Hay muchos profetas que dicen esto, que finalmente regresará el pueblo por la misericordia, por la gracia de Dios. Pero no era gracias a su corazón. Su corazón muchas veces seguía en el pecado, seguía adorando dioses falsos. Israel en particular y toda la raza humana en general estaban aún enlodados en el egoísmo, en el orgullo y en el pecado. Entonces se nos dificulta volver al hogar porque así somos en nuestro corazón, porque estamos envueltos en todo tipo de pecados y vemos difícil el regresar con el Padre. Pero hay otra razón, y es el mundo caído, el mundo en derredor. ¿Sí? De acuerdo con la Biblia, vivimos en un mundo natural que está caído, pese a que no fuimos creados para un mundo de enfermedades y de muerte. Vemos cada vez más estas cosas, desastres naturales, un mundo que se deteriora, que muere, incluyendo a nosotros mismos también. Vemos la muerte a nuestro alrededor. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? Hablaba con los jóvenes. Ves las noticias y te das cuenta que hay muchos jóvenes que están muriendo a los 30 años, 20 y algo, y dices que por cualquier cosa, puede ser sobredosis, puede ser porque siguió una dieta que le llevó a perder control de su físico y murió, y tantas personas. Este mundo no es el hogar que ansiamos, pues un retorno verdadero y final significaría un cambio radical, no solo en nosotros, sino también en el mundo. El mundo no es el hogar final, es un hogar que Dios nos ha dado temporalmente y que Él ya sabe cuándo y cómo va a pasar, que se va a destruir. Entonces tenemos esos dos problemas, esas dos barreras. Primero, nosotros, un problema interno del corazón del ser humano que no quiere regresar o que ve demasiado difícil regresar al hogar de Dios. Y por otro lado, un mundo que también se está deteriorando. La inmoralidad, las nuevas corrientes de ideologías que estamos viviendo, y también físicamente se está muriendo nuestro planeta. En la película In Time, no sé si algunos habéis visto esta película, In Time, aquella donde la moneda de cambio no es sino tiempo, el tiempo que te queda, ¿sí? Que cada uno tiene un dispositivo aquí en la mano, en el brazo, y tiene minutos, y trabaja por minutos para vivir, ¿verdad? Horas, días, y así se van descontando ese tiempo, y de esa manera compran, y de esa manera, pues, hacen las cosas, hacen la vida con el tiempo que les queda. Pues en esta película, uno de los millonarios del tiempo le regala todos sus minutos, todas sus horas, todos sus siglos ahorrados a una persona pobre. Le dice, mira, te regalo todo, y le pasa todos los años que posee a esa persona. Y me llama la atención lo que dice esta persona, este millonario, dice, es que este mundo no merece la pena vivir. Él tenía todo el tiempo del mundo, podía vivir casi eternamente, ¿no? Y dice, este mundo no merece la pena vivir. Y es la verdad. Nuestro ser está preparado para algo mayor, para algo mejor, perdurable, y que no es este mundo físico. Pues al comienzo del Nuevo Testamento muchos comenzaron a pedir a Dios en oración que les diera por fin su hogar. Vemos cómo Simeón estaba esperando la redención de Israel. Vemos cómo Ana la profetisa también, ¿verdad? Y seguramente muchos alrededor decían, por fin Dios nos va a sacar. Pero ellos estaban pensando en algo político.
ser liberados, que Israel pudiera salir de la opresión de Roma, ¿verdad? Pero Dios envía a Jesucristo no para sacarlos de algo político, ni de esta opresión. Jesús apareció declarando que presentaba a todos el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? La gente se reunía con ansia para escuchar qué nos dice sobre el reino de Dios. Y la gente era lo que esperaba, volver a ese reino. Pero él no había nacido en un palacio, tras una cortina real, sino en un pesebre, sobre la paja, lejos del hogar. Él vino del hogar verdadero para traernos el regreso a casa, para mostrarnos cómo volver a aquel hogar verdadero al que pertenecemos, al que podemos tener comunión perfecta con Dios. Durante su ministerio vagó sin establecerse en algún lugar, diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿verdad? Permaneció completamente fuera de las redes sociales, del poder político y económico. Y tampoco buscó obtener credenciales académicas, ser reconocido por los fariseos o los escribas. Nada de eso. Él vino a mostrarnos la vuelta a casa. Pero oh sorpresa, cuando está en la cruz, encontramos las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decimos, ¿cómo es que el que nos va a mostrar el camino a casa se separa de su Padre? ¿Qué había sucedido? Este dramático grito de abandono y desamparo espiritual, ¿por qué lo está teniendo el Mesías? Cristo no había venido simplemente para liberarnos de la opresión política a Israel o salvarnos de cualquier cosa, sino a liberarnos del pecado, del mal y de la muerte en sí. Vino a traer hogar a la raza humana. Por tanto, no vino en fuerza, sino en debilidad. Vino y experimentó el exilio que nosotros merecíamos. Fue expulsado de la presencia del Padre, siendo echado a las tinieblas. La desesperación máxima de la alineación espiritual fue sobre él, para que nosotros no tengamos que sufrir ya más esa separación. O sea, él sufrió nuestra alineación con Dios para que tú y yo ya no tengamos que sufrirla más, sino que a través de su sacrificio podamos volver a tener relación con Él. Primero espiritual aquí, en la tierra, poder tener al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros, por la fe en Jesucristo, poder tener comunicación completa con Dios por medio de la oración, y en un futuro, ahora sí de manera física, poder estar de vuelta con el Padre Celestial, allí en el cielo. Así que eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Él también fue separado de su Padre. Por un momento, por cierto, ahora está nuevamente a la diestra de Dios. Pero por un momento lo hizo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Así que quiero invitar a todos los que estáis aquí, si hay alguien que no ha vuelto a casa por medio de Jesucristo, Él nos viene a acercar el hogar y nos dice cómo podemos regresar, y es simplemente reconociendo nuestros pecados y creyendo, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, porque Él es el que ya pagó por nuestros pecados. Él ya sufrió ese rechazo del Padre para que tú y yo no tengamos que sufrirlo y podamos ser reconciliados. Como dice también Isaías, por su llaga fuimos sanados aquí dentro, en nuestro corazón. Y eso que nos imposibilitaba de regresar otra vez al hogar celestial, en Cristo podemos quitarlo. Porque Él trabaja desde dentro de nuestro corazón
transformando nuestro corazón, nuestro ser, para estar de acuerdo con el Padre Celestial. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amigo, amiga, si hoy has venido sin saber cómo ser salvo, sin saber cómo regresar al hogar de Dios, ahora lo has escuchado. Simplemente hay que poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, reconocer que Él ya sufrió por nuestros pecados, Él ya pagó tu deuda. Lo único que quiere es que reconozcas ese sacrificio, que eso vale para ti y que es lo único que vale, porque ese es el Evangelio, solamente Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, amigo, amiga, yo te ruego que tomes un tiempo hoy mismo y vuelvas a casa. Hoy vuelves de manera espiritual a encontrarte con Dios, para que un día puedas de manera física encontrarte con Él también, cara a cara. Y serás como Él es conocido y vivirás eternamente allá en el cielo con el Señor. Voy a dar un tiempo para que cada uno ore al Señor y a lo mejor ya tienes la salvación en tu corazón, ya has creído en Cristo como tu Salvador, has creído al Evangelio, pero aún hay cosas que te alejan de tu Padre. Y en este momento puedes pedir perdón a Dios para estar reconciliado nuevamente con Él. Gracias, Padre, por esta parábola que nos enseña y también todas las historias realmente de la Biblia que nos enseñan que merecemos el exilio y que la única manera de volver realmente es por la obra de Jesucristo. No es por nuestra bondad, no es porque seamos especiales, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Qué especiales que somos para que nos hayas escogido. No, no es así, sino es porque Jesucristo hizo su obra en la cruz del Calvario y creemos que, siendo pecadores, tú cargaste todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros fuésemos justificados. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.